Pero menudo montón de mierda lo que voy a ver en este video. ¡Ey! Que ya te estoy viendo sacando toda la bilis en comentarios como un buen fan de la saga del Pechugas Maestras, y eso que no llevamos ni 15 segundos. Ahora sí. Halo es increíble. Todos y cada uno de los juegos que han salido tienen su encanto y sus cositas que los hacen diferentes uno del otro. Es una franquicia maravillosa de la que puedes disfrutar toda una vida. Hasta diría que es la saga perfecta si no fuera por el lado oscuro que tiene. Y no me refiero a las cagadas que ambos estudios principales se mandaron a hacer. Me van a empalar por ese comentario. Sino que me refiero a ese lugar pestilente, repleto de los peores insultos combinados con la más putrefacta y retorcida perspectiva del concepto de nostalgia. Un lugar donde apenas pongas un pie, te van a agarrar un huevo. La comunidad de LOL. Digo, la comunidad de Halo. Creo que no es de sorprender para nadie que la comunidad de la saga del Pechugas está más que dividida en dos bandos principales. Por un lado, tienes a los que prefieren los juegos desarrollados por Bungie, que era el primer estudio de Halo y... bueno, ya sabemos cómo terminó. ¿Me cago en tus muertos, Destiny? Y por el otro, a los que disfrutan los más recientes desarrollados por 343 Industries. Sí, los creadores de la beta infinita que ya para este momento pues ni tan mal ese juego, ¿eh? Esos dos estudios son los bastiones de la comunidad. Son como Hiroshima y Halosaki. No hay fan del Master Chetos que no se vea influenciado por el trabajo de estos dos. Incluso yo, que soy más de amar todas y cada una de las entregas, tengo cierta inclinación hacia los Halos de 343 Industries. ¡Sacrilegio! ¡No eres un verdadero fan! Y así como los ves, son la mayoría. Esta comunidad es un meme andante que se ha marcado los debates más absurdos que he visto. Ya me dirás tú, en el nombre de nuestro señor Gabe Newell, ¿quién chingado se queja porque un supersoldado puede correr? Es una ridiculez que escaló tanto que hasta el estudio salió a crear un botón con el que podrás desactivar esta mecánica. Uno pensaría que con eso fue suficiente, pero no. Ahora piden su eliminación y... dime loco, pero un supersoldado que no corre ya no es visto más como un supersoldado, sino más bien como una superchuleta que el Covenant le va a poner a su pozole. Ese meme renace cada 15 de septiembre y lo amo. ¡Que viva el pozole! Pero el tema principal y con el que me voy a poner serio es con la marcada división y el odio masivo hacia cada nueva entrega de Halo. Y lo diré así: la comunidad, aparte de ser un meme andante, en su mayoría es hipócrita y nostálgica. ¡Ey! ¿Pero por qué sueltas esa bomba? ¡Te van a enterrar como al nano! Pues muy fácil, porque tristemente es así. La nostalgia es un arma muy poderosa, capaz de evocar los mejores recuerdos en tu cabeza y brindarte un momento de paz y júbilo. Pero todo ese poder también representa peligro si no se controla. Aparte de que vas a pasar por alto todos y cada uno de los errores que tiene tu saga favorita a la que no juegas desde hace años, vas a proclamar que, solo porque te ha salido de los cojines, todo lo venidero después de ella es peor y solo lo que tú jugaste es lo mejor, el peak. Así como lo oyes tú, preciosa o precioso que me está viendo. Es como muchos miembros de la comunidad han despreciado las nuevas ideas que 343 Industries tenía para Halo, y algunas eran bastante sólidas y muy buenas, hay que admitirlo. Me recuerdan mucho a los fans de Dragon Ball que desprecian Super y se sienten leyenda solo por haber visto a un güey ponerse una peluca rubia en televisión abierta y se quejan de las 7 palabras. Esencia. Estos serían los famosos Bungilivers, que de una vez lo aclaro, esta etiqueta junto con la de 343 Tard no son más que basura. Sin importar en qué parte del fandom estés parado, si actúas bajo las acciones de estas etiquetas, eres un pesado, un putísimo pesado, no hay más.
Luego, en la otra cara de la moneda, tienes a aquellos que desprecian el trabajo bien sentado que nos dejó Bungie, implicando que la desarrolladora cometió graves errores con la personalidad de su pechugón favorito, o que si la campaña del Inquisidor estaba horrenda, o que si el Covenant ya no debía existir para Halo 4, y así por mucho texto más. Simple y llanamente, es gente que desprecia a los jugadores de antaño y los etiqueta como los nostálgicos, diciendo que solo lo nuevo es mejor y que deben superar que sus juegos ya quedaron obsoletos. Bastante radical para mi gusto, he de decir. Como lo podemos apreciar en esta tabla que me he sacado del culete, estamos ante una comunidad volátil y extremista, pero extremista a niveles bíblicos, güey. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Sí, aprendí a hablar italiano. Gracias, Ezio, un besazo. Y es que incluso les he visto quejarse por la llegada del jefe maestro a PlayStation cuando hace 2 minutos defendían que la saga debía expandirse y llegar a más jugadores. Y nunca faltan aquellos pesaditos que le tiran a la exclusividad, diciendo que, bueno, Sony ya ni siquiera es exclusivo, ya está todo en PC. Y ahora con la Steam Machine, pues... He visto cada payasada que es para morirse de la risa o para preocuparse en exceso por la salud mental de esta gente. No me cabe en la cabeza cómo cuando salió Infinite pedían Unreal Engine 5 y ahora que se viene Halo en Unreal lo quieren tirar todo a la puta basura. Primero le tiras caca a un Halo que veníamos esperando por años y cuando sale el siguiente ahora sí que amas la entrega anterior. Es que yo no entiendo nada de esta comunidad doble cara. A mí no me importa cuál de los dos estudios prefieres, no me es relevante si piensas que Halo 3 es la epítome del gaming de Xbox o si piensas que Halo 4 es el mejor. A mí lo que de verdad me importa es tu calidez humana con todos los jugadores y miembros de este bonito fandom. Se ha vuelto canon este meme que ves en pantalla. Ya no puedes expresar que te gusta cualquier entrega porque enseguida te etiquetan. A mí me ha encantado mucho Halo Infinite y me etiquetaron. Me gustó mucho Halo Combat Evolved y también me etiquetaron. Ya mejor pónganme un puto código de barras. No pasa un día en el que no piense que todo este sector tóxico de la comunidad y ese hombre al que Don Parker Needler le puso una lápida encima se comportan igual. Y ya no sé si merece más la pena seguir en este fandom. ¡Oh, por Dios! ¿Pero qué? Siempre hay salvación, hijo mío. ¿Qué eres, ayuda mundial? No, soy el sector bonito de la comunidad. Tengo que dejar de hablar conmigo mismo para hacer estas grabaciones, a su madre. Sí, aunque usted no lo crea, también habemos gente buena en este fandom. El lado bueno al que todos debemos apelar es al de convertirnos en aquellos que disfrutan de todos y cada uno de los Halos como mejor nos plazca y siempre reconocer los pros y contras de cada entrega. Aquellos que sabemos expresar una opinión sin la necesidad de atacar el gusto ajeno y pasarnos por el arco del triunfo toda la bilis retorcida de los tóxicos. Eso es lo que hay que hacer. Afortunadamente aún queda gente buena en este fandom, creadores cuyas opiniones a veces resultan interesantes para conocer otros puntos de vista, machinimadores que actualizan cada que se les hincha el huevo, pero cuando lo hacen, uff, es cine. Grandes cronistas que te narran al detalle cómo un Spartan se pasó la Navidad. En serio, y también hay gente linda que sigue disfrutando tanto del contenido como de estos juegos. A todos ellos los quiero muchísimo y espero que eventualmente seamos más los que disfruten y retroalimenten de manera sana y participen de una mejor manera en esta bella comunidad. Y a todos esos tóxicos, hermano, ¿qué te digo? Está bien que quieras disfrutar de todos los juegos que te gusten, únicamente te invito a que no ataques radicalmente ante cualquier opinión diferente a la tuya, que no eres Jesucristo para decir que tu palabra es la verdad, porque ni la de Él lo es. Somos jugadores de un universo que nos ha regalado momentazos, lo mejor que puedes hacer es escuchar, y si no, pues cállate, vive y deja vivir, así la cosa va mejor para todos.
Evidentemente, los juegos tienen sus fallos, es válido reconocerlos, pero no por ello dejan de ser buenos juegos, no por eso dejan de ser las historias que tanto amamos y a las que nos fascina regresar una y otra vez sin cansancio. Se vale que los estudios desarrolladores la super caguen, pero también se vale que innoven, que no se queden atascados en la misma fórmula, porque de ser así, esto nunca avanzaría y ahora sí se convertiría en un verdadero juego muerto. Y la verdad, qué aburrido quedarse en lo mismo. No se trata de quejarse porque sí, se trata de argumentar y retroalimentar de la forma más sana. Tampoco quieran que un juegazo se cancele solo porque no les gusta cómo se ven las estructuras Forerunner. ¿Estamos tontos o qué? Halo no está muerto ni de chiste, y ahora con su llegada a Play, pues mucho menos. Lo único que huele a podrido, la parte más apestada que puede llegar a tener este jueguito de marcianos, no son sus desarrolladores. Es su fandom tan cambiante que ya parece mi equipo de las peleas premiadas en el Skullgirls Mobile. Y es por culpa de esto que ser fan de Halo en 2026 es un destino incierto. Y yo seguiré aquí le pese a quien le pese. Aquí estaré leyendo sus comentarios y esperando que YouTube me trate bonito este video. Porque definitivamente el fandom de Halo no lo va a hacer. O quién sabe, a lo mejor nos ponemos todos de acuerdo y terminamos hypeando este video y disfrutando muchísimo del sagrado Campaign Evolve, como cuando éramos niños. En fin. Si has llegado a esta parte del video, coméntame cuál es tu Halo favorito. Se valen todos, hasta el de Megablox, y yo te estaré leyendo. Yo soy Astorita y nos vemos pues en el siguiente Checkpoint.